Capítulo 1. Santiago de Chile, 2001. ¿Puede un ángel ser arrastrado al infierno? Probablemente creas que es algo imposible. Sin embargo, el mal tiene tantas aristas, tantos recovecos, tantos subterfugios, que la mayoría de las veces logra su objetivo. En ocasiones se toma su tiempo y en otras es como un rayo, fulminante y letal. Esta historia tiene mucha realidad y es lo que hace que te cuestiones de muchas cosas, incluso de tu propia fe. Era el término de un día más para la familia de la pequeña Antonella. No obstante, para ella era el inicio de su pesadilla. «Ya, Antonella, es hora de ir a dormir», le ordenó su madre. No, todavía no quiero ir a dormir, le respondió la pequeña. «Amor, ya es tarde y tú tienes que descansar. Jugaste todo el día con tus amiguitas». Sí sé, pero ¿por qué existe la noche? Porque así lo quiso Dios, para que todos descansemos. Pero yo no duermo, por eso me cuesta tanto despertar por las mañanas. Incluso mi profesora me regaña porque a veces me quedo dormida en clases, replicó la niña. ¿Cómo que no duermes? ¿Y por qué?, le preguntó su madre. Es que una mujer no me deja dormir. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? Una mujer alta que usa un vestido sucio. No tiene pelo y no le puedo ver bien su rostro, pero sus ojos le brillan mucho y me llama con su mano y me da mucho miedo. Hija, a lo mejor has tenido alguna pesadilla y crees que la ves en tu habitación. La veo todas las noches. Cuando ya están todas las luces apagadas y me quedo dormida, la mujer aparece. Escucho primero que me llama por mi nombre, bien despacio para que despierte, y cuando lo hago, la veo al otro lado de la puerta, y con su mano me llama, y yo me escondo bajo el cobertor hasta que se va. Tengo mucho miedo, mamá. Ayúdame, ya no quiero dormir sola. Su madre le dio un fuerte abrazo y un beso en la frente, prometiéndole que esa noche dormiría con ella, para que no estuviera tan asustada y pudiera descansar tranquila, lo cual cumplió. Así le fue más fácil poder conciliar el sueño, y se quedó profundamente dormida abrazada a su madre. Esa noche, la mujer no llamó a Antonella, pero quizá por la costumbre, ésta despertó repentinamente y vio a aquella mujer horrible, al lado de su madre. Quiso gritar, mas no le salía la voz. Intentó mover a su madre, pero no tenía fuerza, así que al igual que siempre, se cubrió entera, creyendo que así se iría. Pero esta vez no se iba. La mujer volvió a llamarla por su nombre, sin cesar, hasta que Antonella, de a poco, comenzó a destaparse para mirar. Y entonces, esa mujer le mostró su cara. Era horrible, llena de pequeños agujeros, con cráteres ensangrentados, y de ahí le salían unos asquerosos gusanos. Le sonreía y mostraba sus dientes totalmente ensangrentados. Además, tenía cicatrices por todo el rostro y la cabeza, y la sangre le escurría a través de ellas. La mujer se acercó a la madre de la pequeña y estiró su delgada y sucia mano para tocar su cabeza. Y fue ahí que Antonella por fin logró lanzar un grito con todas sus fuerzas y vio cómo esa horrible mujer se esfumaba. Tras lo cual, su madre saltó de la cama del susto. ¿Qué pasa, Antonella? Hija, gritó alarmada. La mujer, repitió la niña, temblando de miedo. De pronto, sintieron unos pasos rápidos por el pasillo y enseguida abrieron la puerta de la habitación. Era su padre. Escuché los gritos desesperados de la niña. «¿Qué pasó?», preguntó su padre. «No lo sé», contestó nerviosa su esposa. Antonella no decía nada. Estaba muy asustada. No podía borrar de su mente aquella horrenda aparición. Su madre la tenía abrazada y le acariciaba su cabeza. Su padre le fue a buscar un vaso con agua, se lo trajo y su hija bebió unos sorbos. Luego le sugirió que fueran a la habitación matrimonial y que todos fueran a dormir allá. Antonella durmió un poco más tranquila, pero todavía tenía miedo. Ya no quería ir a dormir en su habitación. Su padre estaba muy preocupado por ella.
de modo que le interrogó sobre a quién veía por las noches. Le explicó y le pidió por favor que la dejaran seguir durmiendo con ellos. Sus padres no se opusieron, a pesar de que por su edad debería dormir sola, pero Antonella no podía y tampoco quería. Los siguientes días, la niña pudo dormir tranquila en la habitación de sus padres. Esperaba que por fin esa ominosa mujer ya no apareciera nunca más y la dejara en paz. Su vida se tornó tranquila. Dormía bien por las noches y ya no se dormía en clase. Por ende, su profesora ya no la regañaba, aunque sí le preguntaba qué le había pasado antes. Antonella no quiso contarle, pues pensaba que al igual que su madre, ella tampoco le iba a creer. Cuando llegaba a su casa, hacía las tareas con normalidad, pero cuando tenía que ir a buscar algo en su habitación, le entraba miedo y sentía que alguien la observaba, por lo que trataba de salir rápidamente. Lo más extraño es que de día no tenía ese temor tan intenso, solo lo percibía en las noches, y más aún cuando pasaba por fuera de su habitación. Sus padres, al notar que estaban perdiendo su privacidad por seguir durmiendo con su hija, pensaron en una posible solución para que Antonella estuviera más tranquila y pudiera volver a dormir en su propio cuarto. Su madre habló con el sacerdote de la parroquia. Le contó lo que le pasaba a su hija, y como él la conocía desde que nació, se comprometió a visitar la casa y a bendecirla, sobre todo el cuarto de Antonella, lo cual hizo a los pocos días. Después de eso, hubo tranquilidad en la casa, y Antonella volvió a dormir en su habitación, pues ya no vería más a aquella mujer horrorosa. Al menos, eso es lo que ella creía. ¿Qué les ha parecido este primer capítulo del libro Un Exma, un alma sin alma? Sin duda, es un libro aterrador, adictivo, y que les puede causar sucesos paranormales en casa al leerlo, según palabras de quienes ya lo han hecho. Los invitamos a que lo lean. Está disponible directamente en el Facebook de la autora, facebook.com/unexma. Próximamente estará disponible en físico y en Amazon. Los invitamos a que lo compren. Agradecemos a la autora Lorena Castro la confianza que tuvo con nosotros para narrar el primer capítulo de su segunda novela. Síganla también en Instagram, @LorenaEscritora. Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a masterror@masterror.mx, que nos escriban en la caja de comentarios, o si quieren compartir sus historias, pueden hacerlo en nuestro Facebook, facebook.com/masterror. Síganos también en Instagram, @masterrormx. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.